Muy buenos días, tengan todos y todas a esta hora de la mañana. Hoy voy a compartir una palabra de Dios con todos ustedes. Espero que les sea de bendición. Juan 3:11 vamos a leer. Y dice la palabra de Dios en Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Lo que cada uno sabe es lo que habla, y lo que cada uno ha aprendido es lo que enseña. Por eso la palabra de Dios nos manda que aprendamos a aprender bien, que seamos muy interactivos en aprender, en no estar repitiendo lo que otros enseñan, sino por nosotros mismos enterarnos, estudiar personalmente y aprender. Porque la razón es que cuando el Señor Jesucristo aparece en carne en esta tierra, toda la gente que había aprendido en los cursos que daban los escribas y los fariseos, notaban rara la enseñanza del Señor Jesucristo. Notaban una enseñanza que no era la que ellos conocían. Ellos conocían las tradiciones de los ancianos, ellos conocían todo aquello que les habían enseñado los escribas, los fariseos y también los saduceos. Pero cuando aparece el Señor Jesucristo en carne en esta tierra, Dios mismo hecho carne, traía un mensaje de lo que Él sabía, no de lo que los escribas estaban enseñando. Él sabía la realidad, como ahora en día cualquier predicador que lee la palabra de Dios y la predica tal como está escrita, parece anticuado, demuestra que no es igual que los demás, por la razón que la gente está acostumbrada a oír lo mismo, y todos los predicadores, los enseñadores están alineados a un solo sentido, es decir, a una sola línea, y es de ser virales. Esa es la meta de muchos, ser virales. Y si alguien lo ve que, bueno, es famoso, aunque ellos no lo hayan comprobado si es así lo que enseña, ellos lo enseñan también, y allí de esa manera van subiendo puntos. Pero en este caso aquí no es así. En este caso este servidor les enseña lo que ha aprendido de la Escritura, no lo que otros les enseñan, porque muchos enseñan diferentes cosas. Todos enseñan una cosa diferente de la otra, pero en su mayoría, todos en su mayoría tienen un algo en común, y ese algo en común es que la gente los apoye, que la gente los aplauda. Yo estoy seguro que este mensaje no va a tener mucha aceptación, y muchos no le van a dar me gusta, a muchos no les va a gustar, a muchos pues no les va a parecer, pero la verdad es que yo voy a enseñar lo que sé, lo que he aprendido, y de quién lo he aprendido es de la Sagrada Escritura. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, pero no reciben nuestro testimonio. Se lo dijo a él directamente, a Nicodemo. Le dijo: no recibí el testimonio que yo te estoy dando, y yo te estoy enseñando algo verdadero, algo que sé, y los demás están enseñando lo que otros enseñan, es decir, repitiendo la enseñanza de otros. Pero el Señor Jesucristo no venía repitiendo enseñanzas de otros, Él venía enseñando lo verdadero, lo esencial, la palabra de Dios Padre, el cual viene siendo el mismo, porque esto es solamente una
alegoría según la palabra de Dios. Entonces, Nicodemo quería aparentar que quería saber de Cristo, pero a la larga no recibió, porque cuando le dijo tienes que nacer de nuevo, no le gustó y empezó a refutar aquella palabra. Pero el Señor Jesucristo, como él sabía lo que estaba enseñando, le aclaró punto por punto y le dijo tienes que nacer del agua y del Espíritu. El agua representa la palabra de Dios, el Espíritu representa a Dios. El Espíritu representa a Dios y el agua representa la palabra de Dios. Tiene que nacer uno de la palabra, nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios y nacer de Dios mismo para ser hijo de Dios en Cristo Jesús. Así es que todos nosotros tenemos que aprender de la Escritura y no dejarnos enseñar por sí. Está bien escuchar, pero como dice Pablo, examinándolo todo, retener lo bueno, porque todo lo podemos escuchar, pero no todo lo podemos practicar, ni mucho menos enseñar, porque debemos enseñar lo que sabemos que es verdad, lo que sabemos que está en la palabra de Dios. Eso debemos enseñar. Lo que sabemos que está en las Sagradas Escrituras, lo que sabemos que le agrada a Dios, lo que sabemos que Dios lo enseña, lo que sabemos que Dios quiere que nosotros conozcamos. Eso es lo que debemos enseñar, pero lo que nosotros sabemos, eso es lo que enseñamos. Si muchos saben poco, pues poco enseñarán. Si muchos saben mucho, pues mucho enseñarán. Si muchos no saben nada, pues enseñarán lo que otros están enseñando. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo en su palabra. Pero aquí, mi propósito no es solamente enseñar por enseñar, sino que ustedes conozcan la realidad de la palabra de Dios. Y la realidad de la palabra de Dios la encontramos leyéndola. Ahí se encuentra la realidad. Y yo les digo, por mi propia cuenta, me he enterado de cosas que chocan con la enseñanza común y corriente de todo el mundo y de todos los predicadores, de evangelistas y de grandes predicadores, incluso de muchos famosos de gran trayectoria. Los encuentro yo a la luz de la Escritura en algunas cositas erran, y es que es normal. Todos los seres humanos cometemos errores, nos equivocamos y creemos algo que no es así. Pero por eso es que es constantemente y continuamente que nosotros debemos siempre estar aprendiendo para poder enseñar bien. Y debemos aprender de la palabra de Dios, porque si sabemos de la palabra de Dios vamos a enseñar. Y aunque nadie reciba nuestra predicación, y aunque nadie le guste la predicación, aunque nadie acepte lo que nosotros enseñamos, debemos enseñar lo que con una sola persona que escuche la palabra, que la vea, que vea los videos y que escuche el mensaje, una sola palabra que ponga en práctica una sola persona, ya esto no es pérdida, ya esto es ganancia, porque dice la palabra de Dios que ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Esto significa de que una alma vale más que toda la riqueza del mundo. Una alma para Dios vale muchísimo más que todos los tesoros de este mundo. Así es sencillo, pero así es cierto. Gloria a Dios. De cierto, te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos. Y nadie recibe nuestro testimonio, muy pocos más bien. Pero hay que ser así, lo vamos a seguir haciendo, porque Dios a esto nos ha llamado y para esto nos ha levantado y a esto nos ha enviado. A que prediquemos su palabra tal como está escrita. Ustedes van a escuchar en esta página, siempre van a escuchar palabras así de este tipo y aún mayores, porque están en la palabra de Dios que nunca se han predicado, nunca se han dicho. Muchos las esconden, muchos no las quieren pronunciar porque no van a ser aceptadas en la sociedad. A mí no me interesa mucho que la sociedad lo acepte. Me interesa que Dios lo acepte y que Dios lo ha dicho y que Dios lo aprueba. Eso me interesa. Gracias, que Dios les bendiga.